Hermanos, buenas noches. Bendiciones, hermanos. Me da mucho gusto que estemos reunidos una vez más. Les voy a pedir que me acompañen a leer un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Dice así la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesucristo. Bendecimos tu nombre en esta hora, amado Padre. En primer lugar, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Y te damos gracias por nuestra patria, Señor, nuestro Perú, amado Dios. Queremos poner nuestra tierra, nuestra nación en tus manos de amor, para que, amado Padre, tú nos bendigas, tú nos guardes de todo mal, Señor, que nos puedas bendecir, Señor. Gracias te damos. Ahora queremos meditar en tu palabra y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Valores familiares nos toca compartir en esta oportunidad. Hemos hablado ya de algunos aspectos importantes relacionados a la familia. Todos los aspectos que desarrollamos con relación a la familia me parecen muy importantes. No habrá un tema que no sea importante cuando se trata o cuando se trate de fortalecer, de entender la familia. Y hoy vamos a empezar el aspecto de los valores familiares. Con relación a los valores familiares, vamos quizás a desarrollar 2 o 3 sesiones. Esta es la primera que vamos a desarrollar. Primer punto que vamos a tratar el día de hoy es la familia formadora de valores. Familia formadora de valores. Hermanos, si nosotros quisiéramos hacer un bien a nuestra patria, si quisiéramos nosotros contribuir de manera real con nuestro país, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, fortalecer nuestra familia. Yo escucho, observo algunos políticos, personas muy importantes en la sociedad, que tienen quizás muy buenas intenciones y quizás brillantes ideas, pero primero que me demuestren si son buenos padres, buenas madres, buenas hijas en su casa. Y de acuerdo a ese análisis o esa evaluación que hacemos en la familia, podríamos quizás considerar que sea un buen ciudadano, porque sería una incongruencia, sería una contradicción si algún político que está en la sociedad queriendo gobernar es un desastre en la familia y queriendo ser un buen político en la sociedad. Sería una contradicción. Más bien, uno de los requisitos para que pueda ser un ciudadano ejemplar, una autoridad ejemplar, debiera ser en primer lugar un buen padre de familia, ¿no le parece? Una buena madre de familia, una buena hija, un buen hijo. Si hay evidencia de que una persona ha construido un hogar sólido, ha demostrado en su vida, con su ejemplo, que es una mujer respetuosa, es un hombre respetuoso, entonces con ese examen previo, con esa evidencia previa, podrá ser un profesional bueno y un ciudadano ejemplar y obviamente una autoridad maravillosa, una autoridad que puede ser respetada. Entonces, si usted y yo queremos hacer algo por nuestra familia, nuestro país, entre otras cosas, me parece que lo más importante es que debemos ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos. Por eso que me parece que los valores deben ser importantes considerar en la formación de una persona. La familia es la institución que forma valores. Hermanos, los valores, yo soy profesor de ciencias sociales. Los valores no se enseñan con una pizarra ni con diapositivas. Se puede reflexionar muchas cosas en un aula de clase, se puede conversar, discutir, argumentar, estar de acuerdo o no. Es un asunto diferente.
Pero los valores no se aprenden en un aula de clase. Los valores se viven en la familia. Y la familia, por lo tanto, es formadora de valores. El colegio no forma valores familiares, el colegio forma valores cívicos, valores ciudadanos, pero cuando los estudiantes van a los colegios y universidades ya están formados o deformados. Así que la familia es una institución formadora de valores. Nadie va a reemplazar a la familia, ni el Estado debe pretender formar valores a la familia, no podría hacerlo. Ni una universidad ni un colegio puede formar valores familiares. Los valores familiares tienen su origen, su medio de desarrollo en la familia. Y esa función es insustituible. Así que la familia, en primer lugar, entendamos que la familia es la institución primaria, formadora de los valores del ser humano. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, porque son los padres los responsables de formar valores en la familia. Y vosotros padres, se está refiriendo al padre y a la madre. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, está entregando una gran responsabilidad a los padres. Y aquí la palabra clave es criadlos. La palabra criadlos es una orden de parte de Dios a los padres. Que los padres deben de criar a los hijos de una manera sabia y correcta. Y dice acá, en disciplina y amonestación del Señor. Cuando dice la palabra de Dios, disciplina y amonestación, no se está refiriendo a que los padres tienen una vara en la mano y una correa en la mano para hacerles la vida imposible a los hijos. A eso no se está refiriendo. Hoy día yo desearía desarrollar brevemente este punto, la familia como institución formadora de valores, hablando de 6 cosas puntuales. En primer lugar, el ambiente natural y primero de la formación de los valores es la familia. Entendamos eso. Si un ser humano se comporta mal, el responsable no es la universidad donde estudió, ni el colegio donde estudió. El responsable de esa mala crianza de ese ciudadano tiene su origen en la familia. Porque Dios ha establecido que sean los padres quienes deben de instruir a los hijos. Deben de criarlo a los hijos, criar a los hijos. ¿Y cómo debemos de criarlo? En sabiduría. Entonces, el ambiente natural, el primer punto es el ambiente natural y primero para criar a los seres humanos. Es la familia. En Génesis 1:28, ya cuando el Señor estaba en el Edén, dándole responsabilidades a Adán y Eva, les dice, fructificad y multiplicaos. Ya le está dando una responsabilidad en la familia de reproducirse, de tener hijos. En Efesios, que acabamos de leer, Efesios 6:4, no solamente vamos a tener hijos por tenerlos, sino que tenemos una absoluta y gran responsabilidad de los papás, criar a los hijos, tener sabiduría para criar a los hijos. Por lo tanto, la familia es el ambiente natural y primero para poder formar valores. Y esto no nos lo da solamente una ley o una persona o un Estado. Esta responsabilidad nos lo da Dios a los padres. Porque dice la Biblia que en la familia se reproduce. El ambiente natural donde deben nacer los hijos es la familia. El seno familiar, el calor familiar, un matrimonio. Es el ambiente natural donde los hijos deben de nacer. Y una vez que nacen los hijos ahí, es responsabilidad de los padres criarlos de una manera sabia. No solamente multiplicarse, sino también criarlos. La palabra multiplicarse viene en Génesis 1:28, pero la palabra criarlos, de la manera, el estilo, la forma, cómo debemos criarlos, es en la familia, es responsabilidad de los padres. O sea que yo, padre, cuando me voy a casar, cuando tengo una familia, voy a reproducirme, obviamente. Es parte de la vida familiar. Pero
Una vez que yo ya he reproducido, ya tengo mi hijo, mi hija, mis hijos, mi responsabilidad es criarlos. Y esa responsabilidad nos la ha dado Dios. En segundo lugar, esta formación de valores que se va a producir en el ser humano empieza desde cuando una persona ha sido concebida en el vientre de la madre. No podemos esperar que nazca, que crezca, y entonces cuando ya sea adulto recién empezamos a formar valores. No, los valores se forman desde cuando el ser humano es tal. Y según la norma peruana y según la palabra de Dios, cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan allá en las trompas de Falopio, en el interior de la mujer, ya es un ser humano, porque la norma dice, la ley en el Perú dice, el concebido es sujeto de derecho. El concebido. O sea que 9 meses más tarde nace el sujeto que ha sido concebido. Pero ese sujeto tiene derechos desde el momento de su concepción. O sea, la formación, hermanos, la formación de un ser humano empieza desde el mismo momento de su concepción. Entonces, una persona concebida ya es sujeto de derecho. Y hay que respetar esa vida. Hoy, por el feminismo y machismo, se disputan quién es el que tiene derecho sobre el aborto. Miren hasta qué punto hemos llegado de una degradación de valores y de una degradación moral en nuestra sociedad. Ni que se diga de los países que abortan. Estados Unidos es el país más abortista del mundo. Y se presume que ese país es cristiano, es primer mundo. Pero ese país y muchos otros están derramando sangre inocente, son abortivos. Y en estos países subdesarrollados, para estar a la par, queremos ser también como ellos. Y cuando uno está en contra del aborto, es una persona tradicional, obsoleta, porque ahora la modernidad da apertura al asesinato de muchos y de miles y de millones de seres humanos. Entonces, la formación de una persona empieza desde cuando es concebido. Y tenemos que respetar la vida. Ni el hombre, ni la mujer, ni el padre, ni la madre tienen derecho a quitarle la vida a un concebido. Cuando una persona, hombre o mujer, toman decisiones por una vida cuando ya está concebida, a eso se llama matar, a eso se llama asesinar. Y nuestro mundo está plagado de asesinos, porque el aborto es el negocio. Hace un tiempo, hay una revista internacional que habla de movimientos financieros en el mundo. Dice que una de las actividades más rentables en el mundo ya no es el narcotráfico, sino es el tráfico de armas. Y en segundo lugar, ¿sabes cuál es? La industria del aborto. Para que se sepa usted qué cosa es lo que mueve toda ese impulso de los abortos. No es pues una intencionalidad filosófica de valores, sino que es una intencionalidad crematística de dinero. Porque detrás de cada esas decisiones hay mucha gente millonaria que se llena de los bolsillos de dinero. Hermanos, entonces, la formación de una persona empieza cuando una persona es concebida. Respetemos la vida de esa persona. Y una vez que esa persona, la mamá, se da cuenta o ya es consciente de que está embarazada, esa nueva criatura debe ser respetada, debe ser aceptada, querida. Y debemos de crear las condiciones favorables para que esa etapa prenatal sea de la mejor. Porque la autoestima no empieza cuando es agredido en el colegio o en la universidad. La autoestima empieza en la época prenatal. Allí empieza. Cuando una madre es responsable, es amante de su hijo, entonces cuando es concebida debe de vivir para su hijo, porque para eso es madre. Para eso Dios le ha dado la capacidad, el don de ser madre. Igualmente los padres, cuando sabemos que nuestra esposa está embarazada, ya es nuestra prioridad cuidar a la esposa, porque amando a la esposa amamos al niño, al hijo. Y su autoestima se va fortaleciendo desde el momento de la concepción, no después. Ya después es demasiado tarde.
Una madre entonces debe saber alimentarse y cuidarse cuando ha concebido ya. Eso es lo que hemos compartido hace poco, cuando Dios le dice a mujeres, como por ejemplo a la mamá de Sansón, ¿no? Que cuando va a venir Sansón ya a ser concebida, la mujer, la esposa de Manoa, pero ella no tiene por qué ser desorden, no tiene por qué beber vino, no tiene por qué ser desorden, porque ¿cómo es, no? ¿Cómo es la palabra de Dios? Porque eso es lo que debemos hacer, cuidar al nuevo ser que viene, del momento de su concepción. Entonces, la formación de los valores empieza cuando un ser humano es concebido, porque debemos de respetar la vida, debemos de respetar a la persona, debe ser aceptada. Hay muchos hombres y mujeres que dicen responsabilidad. La persona que dice tal cosa, he ahí el ejemplo de una persona con antivalores, que no tiene autoestima. Y cuando una persona no tiene autoestima, va a producir personas y la va a ofender y la va a dañar. Esta sociedad, hermano, hay mucha gente que tiene estas características. Entonces, la autoestima depende en gran medida de la etapa prenatal, la relación madre, padre, hijo. El padre no se debe exceptuar. El padre debe crear las condiciones para que el embarazo de su esposa sea de la mejor. No solamente por la esposa que uno ama, sino también por el niño que tiene en su entraña. Si estos pensamientos que estamos compartiendo se pudiera enseñar, se pudiera ejecutar en la sociedad, sería otra nuestra sociedad, hermanos. Entonces, hemos terminado el segundo punto, vamos al tercero. Los valores son principios que rigen toda la vida. Los valores son principios que se aprenden con la convivencia desde el momento de la concepción hasta los 8 o 9 años, que se consolida en gran medida la personalidad de una persona. Y por eso que la palabra del Señor en Proverbios 22:6 dice que instruye al niño en su camino. Cuando dice niño, está refiriéndose no a un hombre, no a un joven, no a un adolescente, sino a un niño desde el momento de la concepción hasta los 10 años aproximadamente, 8 o 9 años. Instruye. Cuando dice instruye, no significa, como le dije hace un momento, que el padre y la madre deben tener un fuete listo para sancionar. Debe tenerlo en algún momento de la vida, pero no debe ser la práctica cotidiana y habitual. Los extremos son negativos. El no castigar una rebeldía es malo. Y sancionar por cualquier cosa es malo. Por eso necesitamos sabiduría de Dios, para criar a nuestros hijos en sabiduría de Dios. No con el impulso humano y no con los parámetros que la sociedad nos impone, porque esta sociedad en la que vivimos es muy permisiva. Entonces, los valores son principios que duran toda la vida. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, la palabra viejo significa de la última etapa de la vida humana. Miren hasta qué punto llega la importancia de instruir en valores a un niño, porque le va a acompañar el resto de su vida. Y vamos al revés, si no le enseñamos, vamos a suponer un niño que ha sido concebido, que su mamá se droga, fuma, no es ordenada, su padre se va. Es decir, ¿cómo crecerá ese niño en el vientre de su madre? Con el humo que la madre ingiere, con el alcohol que ingiere y con el abandono del padre. Ya crece mal el niño, todavía no ha nacido, pero ya está en desventaja. Una vez que ya el niño ha nacido, una vez que el niño ya ha nacido, no le crían en valores. No hay ningún amor, no hay un afecto. ¿Qué será esa persona? Entonces, las etapas sucesivas las va a vivir de una manera terrible. Y me temo que eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Lo que está fallando no son las universidades, no son los colegios. Está fallando la familia. Y dentro de la familia los valores, que los padres no han asumido ese rol, sino que muchos padres piensan que por dar un dinero es suficiente. No le falta nada, dicen a sus hijos. ¿No le falta nada? Le falta lo más importante. Le faltan los valores que el papá tiene que enseñar. No es función del padre solamente asegurar el alimento y el techo. Lo más importante del padre es instruir al niño en valores
en principios, en amor, en comprensión. Y estamos abriendo en esta oportunidad valores familiares porque me parece que es importante. Todo lo anterior es muy importante, pero me parece que esto es de vital importancia. Entonces, el tercero, los valores son principios para toda una vida. Por eso que es tan importante instruir al niño desde que es concebido hasta los 8, 9, 10 años. Bien formados allí, serán personas de bien. El 5, todo valor debe ser racional. O sea, uno no puede practicar un valor. ¿Por qué? Bueno, porque así me han criado, porque creo que así es. No, esa no es una explicación para enseñar los valores, enseñar valores a nuestros hijos. Nuestros valores tienen que ser racionales. Debemos reflexionar. Si lo que yo estoy haciendo, estoy enseñando, le va a dignificar a mi hijo. Hemos visto nosotros que hay padres que enseñan a hablar malas palabras a sus hijos. ¿Creen que eso es normal? Hay madres y padres que enseñan a sus hijos a tomar. Y yo creo que eso no es valores, se llaman antivalores. Son valores irracionales que en vez de dignificar al ser humano, lo va a maltratar. Todo lo que daña al ser humano es antivalor, no es valor. Si una persona dice, bueno, es mi vida, son mis valores y yo me voy a suicidar. Bueno, eso no es valor. La libertad no es hacer con su vida lo que uno quiere. La libertad se basa en la responsabilidad, en la dignidad humana. Por lo tanto, todo valor debe ser racional. Y debe ser racional en el sentido de que debe dignificar a la persona. Yo no le puedo enseñar a mi hijo cualquier cosa porque así me enseñaron, porque así es. Y papá, ¿por qué tengo que mentir? Porque así es. No es una explicación racional. No, uno debe tener valores racionales. No debe vivir bajo prejuicios. Debemos ser personas racionales porque Dios nos ha dado la capacidad de ser inteligentes, ser racionales. Y debemos de pensar que lo que yo estoy enseñando le va a producir cosas buenas para él y para los demás. Así que todo valor es racional y debe contribuir a la dignidad de la persona. Todo lo que daña no es valor, es antivalor. ¿Entiende? Todo lo que daña a una persona es antivalor. Y todo lo que beneficia es valor. Así que es el punto 5. El punto 5 ahora, el punto 4 era el que acabo de mencionar. El punto 5. Por lo tanto, todo valor que nosotros podamos enseñar va a formarnos como buenas personas, como buenos ciudadanos. Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Y cuando dice buenas obras, que hemos sido creados, los hijos del Señor hemos sido creados para buenas obras, las buenas obras no solamente son de categoría espiritual. Las buenas obras son de naturaleza también social, de naturaleza económica, de naturaleza ética, sexual. Hemos sido creados para buenas obras. Por lo tanto, nuestros valores deben tener un horizonte. Es de beneficiar y dignificar mi vida. Y no solamente mi vida, la vida de mi familia, sino la de los seres humanos, porque hemos sido creados para buenas obras. Entonces, los valores nos ayudan, la práctica de los valores nos ayudan a ser buenas personas, tolerantes, respetuosas, veraces, personas solidarias, personas con principios, esos principios que emergen de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son inalterables, no principios relativos que hoy día son y mañana no son. No, la palabra de Dios es fuente de principios inalterables. Así que todo valor nos ayuda a ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores estudiantes, mejores universitarios, mejores trabajadores, mejores choferes, mejores autoridades. Que amemos la verdad, que amemos la honestidad. Y que cuando cometamos un error, sepamos reconocer los errores y asumir el resultado de nuestros errores. No echarle la culpa a las personas, sino que debemos de asumir nuestra responsabilidad. Esa clase de gente
necesita esta nación y el mundo entero. Y finalmente, estamos en el punto 6. Los valores se aprenden en casa, como dije al principio. En Lucas 2:41 habla de la familia de Jesucristo. Y dice que José y María eran personas que temían al Señor y que todos los años ellos iban a las fiestas de la Pascua. Había una buena costumbre de ir como familia a la iglesia, a adorar a Dios. No solamente como un rito tradicional, sino que había una necesidad de ir a adorar a Dios, a adorar al Rey de Reyes, a clamar a Dios. Entonces los valores se aprenden en casa. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer. No le echemos pues la responsabilidad a las instituciones educativas. Ellos no forman valores. Ellos nos ayudan a reflexionar, a analizar, a culturizarnos, a aprender. Pero valores no enseñan. Los valores no se enseña. Hermano, les habla un profesor que enseña ciencias sociales. Y cuando una persona, un joven, ya viene con una vida de mucha violencia en la casa, por más que yo le diga, no se pega, no se habla malas palabras, no se miente. Baja la cabeza porque sabe que está mal. Pero lo que predomina no es lo que yo le diga, sino lo que predomina es lo que ha vivido en la casa. Porque su papá lo abandonó, su mamá lo maltrata. Le han dicho toda la vida inútil, que el medio de comunicarse es la violencia y las malas palabras. Y así, en esa cultura, vienen al colegio, a la universidad. Ya están deformados en sus valores. No le podemos echar la culpa, pues entonces, a las instituciones sociales, sino que la gran responsabilidad de la formación de valores es la familia. Por eso, yo soy, hermanos, pro familia, pro esposo, pro esposa, pro hijos. Así que en el nombre del Señor, todo lo que estamos mencionando ahora, hoy era hablar de la familia formadora de valores. Y por eso que en Efesios 6:4, eso es lo que apóstol Pablo le dice a los hermanos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo se provoca a ira a los hijos? Cuando no se les ama, no se suplen sus necesidades, no hay muchas cosas. No enseñan valores, sino que son personas violentas, no estiman, irracionales, le generan dolor. Más bien los padres tenemos que amar, tenemos que cuidar, pero también tenemos que criarlos en disciplina, que vamos a hablar más adelante. Los valores que vamos a tratar de aquí más adelante son 7. Son los valores familiares que no deben faltar en una familia si queremos tener una familia sólida. Voy a mencionarlos solamente. La verdad es el valor. Hay que ser veraces. Lo contrario de verdad es mentira. Por eso que la mentira no debe ser aceptada como una práctica normal y cotidiana. Porque el padre de mentira no es Dios, es el diablo. Y sea Dios veraz, siempre. Entonces, si yo soy creyente, debo ser veraz. No debo ser mentiroso. El segundo valor que vamos a enseñar es el respeto. El respeto es la consideración a la persona que ha tomado la decisión de vivir conmigo, es mi esposa. Respeto a la vida y a la individualidad de mi hijo. Lo contrario de respeto es violencia. Antivalor es violencia. El valor es el respeto. El tercer valor que vamos a tocar más adelante es el amor. El amor, hermano, pero no solamente el amor sexual, no es el amor apasionado, sino es un amor bien entendido. El amor es aquel impulso que me motiva a que yo desee lo bueno a la persona, me desviva, sea abnegado. Lo contrario de amor es indiferencia. No hablo, no vivo, me callo, no me interesa nada, se llama indiferencia. Y hermano, muchas familias viven en mentira, en violencia, en indiferencia, porque no conocen a Dios, porque se han apartado de Dios. Esos valores vamos a tratar más adelante. El otro valor, el número 4, es obedecer las reglas, es otro valor. Obedecer las normas y las reglas. ¿Y dónde empieza eso? En la casa. Porque cuando uno no establece principios racionales y buenos y firmes, entonces los hijos crecen en medio de la desobediencia. Entonces el valor es obedecer las reglas. Hay que establecer las normas de la casa y hay que obedecer las reglas. El otro valor es respetar a las autoridades.
Y tiene relación con obedecer las reglas en la casa. Porque si en mi casa yo le enseño a mi hijo obediencia, con respeto, va a ir al colegio, a la universidad, a la calle, y va a respetar a los mayores. Pero cuando en la casa no se respeta las normas ni la autoridad, los policías como hoy día. Hay gente profesional, hay gente con mucho dinero, que a los policías ni siquiera le tienen respeto. Porque no nos hace mejores personas que tiene dinero, que tiene una profesión. Lo que nos hace buenas personas es la práctica de valores. Hace poco he tenido yo un diálogo con una persona que tiene más de 90 años. Es una persona que no acabó ni siquiera la primaria. Pero qué hombre para ser un buen hombre. Sus valores, su forma de vida. Y cuando yo veo a una abogada que está ebria y que está pegando a los policías y discriminándoles, yo digo, esta es la clase de persona que nuestra sociedad está produciendo. Hay algo que no está bien. Son las prácticas de valores. No es universidad, no es colegio. Es la familia. Es la familia que no cumple su rol de formación de valores. Así que la rebeldía es el antivalor. Y el valor, respetar las autoridades. Otro valor es creer en Dios. Que en la casa debemos de vivir en una cultura de fe. De fe. En ese momento de gran dificultad hay que vivir confiando en el Señor. Ordenadamente confiando en el Señor. Así, el padre debe de buscar al Señor y debe ir con su familia a la iglesia, al Señor. Y en la práctica, en la convivencia, debe aplicar los principios de Dios. La fe encarnada en nuestras acciones. Y lo contrario de una vida de fe es la incredulidad. Entonces, cuando no se vive conforme a la palabra de Dios, estamos criando hijos incrédulos. Y si nuestros hijos no son creyentes, es porque hemos fallado nosotros. No ha fallado Dios, no ha fallado la iglesia, no ha fallado el colegio. Nosotros los padres hemos fallado, porque la Biblia dice, criadlos en disciplina y amonestación. No significa la vara, significa normas, principios que se deben de practicar en la casa. Así que lo contrario de creer en Dios es incredulidad. Y finalmente, otro principio fundamental de la familia es la solidaridad. La solidaridad significa una sola causa. De uno tiene que velar por el otro en la familia. Y lo contrario, ¿qué cosa es? Egocentrismo. No me interesa a nadie, yo vivo aquí y yo me compro para mí mismo. No hago, es decir, un egocentrismo absoluto. No, la casa somos para compartir. Vivimos bajo un mismo techo, compartimos una misma mesa. Y podemos compartir los panes y podemos compartir Eso es compartir la comunión en la familia. Entonces la solidaridad es otro principio importante y lo contrario es el egocentrismo. Egocentrismo. Estos 7 valores los vamos a compartir poco a poco en lo que pase estas semanas que vienen. Hoy día estamos abriendo un tema que se llama valores familiares y el tema del día de hoy, la familia formadora de valores. Gracias por su atención. Espero que esta reflexión y este comentario que acabamos de hacer haya sido para usted de mucha importancia. Es mi deseo que así sea. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche que tú nos has regalado. Porque, Señor, cada minuto, cada segundo, cada día es un regalo de parte tuya. Gracias por la vida que tú nos das. Te pedimos por nuestra patria una vez más. Ayúdanos a entender tu palabra y que nosotros podamos ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, creados para buenas obras. Gracias, Señor. No solamente un peruano que ama a su patria es aquel que lo dice, sino el que demuestra con su vida que así es. Ayúdanos a amar a nuestra patria, a orar por nuestras autoridades, pero sobre todo a ser ciudadanos de bien, a ser cristianos de vida ejemplar. Te damos gracias, danos sabiduría. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.